Bien, bienvenidos y sean todos y cada uno de ustedes a este tiempo de enseñanza. Estamos nosotros reuniéndonos cada semana para hablar acerca de diferentes temas en un curso de crecimiento espiritual que se llama Pasos de Sabiduría. Y hoy día vamos a estar en la lección número 5 y como usted sabrá, la lección número 5 tiene que ver con dos ordenanzas, dos cosas claves que nosotros en esta noche vamos a estar compartiendo y tiene que ver con las ordenanzas que nuestro Señor nos ha dejado. Así que yo quiero que por favor abra su corazón, pero también pueda tomar su Biblia, pueda tomar notas. Y estas dos ordenanzas tienen que ver con el bautismo en agua y con la Santa Cena. Entonces es muy importante para nosotros como creyentes que podamos entender estas dos ordenanzas. Se dice que la obediencia es una forma como nosotros también adoramos a Dios. Y el Señor Jesús no dejó muchas enseñanzas, o mejor dicho, no dejó muchos mandamientos. Nos vino a recordar los que ya estaban escritos, ¿cierto? Pero sí vino a dejarnos estas dos ordenanzas. Tiene que ver con el bautismo en agua y con la Santa Cena. Estas son también parte de la doctrina cristiana, ¿sí? Y vamos a estar hablando de la importancia de esta doctrina cristiana para nosotros hoy. Vamos a ver primeramente, vamos a enfocarnos en el bautismo en agua, ¿sí? ¿Cuántas de las personas que están aquí todavía no han tomado ese paso, no se han bautizado? De pronto al final de esta clase, más de uno se va a animar, ojalá, a tomar este paso de obediencia, este paso de compromiso. Pero esto es muy importante para nosotros como iglesia y especialmente como pastores. Es muy importante que nosotros entendamos la razón por la cual nosotros nos estamos bautizando, por qué las personas se deben bautizar. No es bautizarse por bautizarse, no es para cumplir un requisito, no es para que nos acepten en la iglesia, no es para entrar al cielo. Todo eso vamos a estar hablando en estos próximos minutos. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la base bíblica. Vamos a ver la base bíblica del bautismo en agua. ¿Por qué nosotros, y esto es algo que usted tiene que entender o tenemos que entender, todas las prácticas eclesiásticas siempre están basadas en la palabra de Dios? Y el bautismo es una de esas prácticas eclesiásticas o prácticas de la iglesia donde están reveladas en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar. Pensando en eso, en la cita bíblica, lo primero que encontramos allí es Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, y allí nosotros encontramos el episodio donde Juan el Bautista está bautizando a Jesucristo. Y esto nos habla de que Jesucristo es el que nos dio ejemplo para tomar este paso, ¿cierto? Nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, hemos de seguir su ejemplo. Aún en este aspecto, el discípulo no puede ser más que su maestro. El amo no puede ser más que su Señor. Si el Señor Jesús tomó este paso de obediencia para identificarse con nosotros, para darnos ejemplo, nosotros también hemos de seguir esas huellas, seguir esos pasos. Jesús se bautizó, entre muchos otros motivos, para que se cumpliera las escrituras, pero también para dejarnos a nosotros ejemplo, pisadas a través de la cual nosotros podamos también pisar. Jesucristo nos dio mandamientos, nosotros nos bautizamos también porque Jesús dejó estos mandamientos a sus discípulos y esos somos cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, sí, Jesucristo dijo allí: toda potestad, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice enseñando a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y el bautismo es uno de ellos. Nosotros bautizamos en la iglesia. Nosotros bautizamos porque es un mandamiento que Jesús nos dio, de hacer discípulos y de enseñarles y de bautizarles, ¿cierto? Y nosotros, eso es muy importante que nosotros entendamos, no podemos obedecer los mandamientos de Dios a medias. No es que obedecemos ciertos mandamientos y otros no.
Si hemos de ser nosotros obedientes, hemos de obedecer el mandamiento completo. Bautizamos nosotros en agua y practicamos el bautismo, no solamente porque Jesús nos dio ejemplo, pero también porque es un mandamiento que Él nos ha dado. Pero también nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. Vemos que en la iglesia primitiva el bautismo era una práctica. Los creyentes en Cristo, los discípulos se bautizaban y se bautizaban de a montones. Usted puede ver allí en Hechos capítulo 2, versículo 33, después de la predicación del apóstol Pedro, muchas personas vinieron al arrepentimiento y muchas más personas también se bautizaban, y dice que eran añadidos a la iglesia. El bautismo era una práctica de la iglesia primitiva, era una práctica de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, era una práctica de los primeros discípulos. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Una nota que debemos resaltar aquí, y esto es súper importante: el bautismo no significa salvación, o no es la salvación. Muchas personas equivocadamente y desconociendo la enseñanza bíblica del bautismo, ¿sí?, se bautizan creyendo que a través del bautismo nosotros podemos ser salvos. Y como lo vamos a ver en el significado espiritual, usted se va a dar cuenta de que no nos bautizamos nosotros para obtener nuestra salvación o para ser salvos. El bautismo en agua no es, repito, no es un requisito para entrar al cielo. El bautismo en agua tiene que ver con otra dinámica espiritual que no tiene nada que ver con la salvación, ¿sí? Y un pasaje que lo encontramos en Lucas capítulo 23, usted lo encuentra allí. Usted encuentra aquí la historia del ladrón de la cruz. Jesús estaba siendo crucificado y usted sabe la historia, ¿cierto? Un ladrón se burló, ¿cierto?, de Jesús, lo retó: si tú eres Dios, ¿cierto? Le dijo: bájate de esta cruz y no solamente te salves tú, sálvanos también a nosotros. Pero había el otro ladrón, reconociendo su pecaminosidad, lo reconoció a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador. Y Jesucristo le regaló la promesa de que Él estaría ese mismo día con Él mismo en el paraíso. Podemos nosotros entender, y los teólogos llegan a esta conclusión, de que el ladrón de la cruz, al hacer la confesión o el reconocimiento de Jesús como Dios y Señor, obtuvo su salvación y obtuvo la vida eterna. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo ni tuvo opción para bautizarse, pero fue directamente a la presencia de Dios. Y esto nos revela una vez más que el bautismo, como dije hace un momento, no es un requisito para ser salvos. Tiene más que ver con un paso de obediencia, con una identificación, ¿cierto? Con un identificarme con Cristo, como lo vamos a ver a continuación. Esto es muy importante. Muchas personas, como digo, se bautizan para asegurar su salvación. Y no hay nada que pueda asegurar nuestra salvación, como ya lo vimos en la lección número 1, cuando hablamos de las buenas noticias, y lo vamos a ver más adelante también cuando hablamos acerca de los aspectos de la salvación. La salvación es algo que nosotros no lo recibimos por gracia, no lo ganamos. Entonces, el bautismo no ayuda en nada a ganarnos el cielo, no ayuda en nada a nuestra salvación, porque una vez más, el bautismo no es la salvación y no tiene el poder para darte la salvación. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? Número 1, o letra A, uno de los significados tiene que ver con obediencia. El bautismo significa obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 15, mire lo que dice allí el libro de Juan, versículo 14 y versículo 15. Nos enseña lo siguiente: ustedes demostrarán que me aman
si cumplen mis mandamientos. Entonces Jesús estaba ordenando en el libro de Mateo capítulo 28 que vayamos y hagamos discípulos y que bauticemos. Y Jesús espera que nosotros, porque le amamos, como dice Juan, obedezcamos ese mandamiento. Y si el Señor Jesús dice que todo creyente en Cristo ha de bautizarse, que todo discípulo ha de bautizarse y bautizar a otros creyentes, entonces nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. ¿Cuál es el otro significado que nosotros tenemos aquí? El bautismo significa o tiene que ver con una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Una vez más, el bautismo tiene que ver con la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, permítame leer esa cita, por favor. Esto es una cita, y los que estamos estudiando Romanos, les invitamos a las personas que están interesados en estudiar el libro de Romanos versículo por versículo. Usted se va a dar cuenta que ahí estamos estudiando y es increíble todo lo que uno puede aprender allí. Ya vamos a llegar pronto al capítulo 6. Pero mire lo que dice los versículos 1 al 4. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya tenemos, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo. Escúchelo bien. Nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Pablo nos está aquí recordando que cuando el evento de la muerte y de la resurrección de Cristo, y aquí lo que está diciendo es que cuando Cristo, así como Cristo murió y fue sepultado, cuando nosotros nos bautizamos y descendemos al agua, estamos de cierta manera identificándonos con esa muerte, con esa sepultura de Cristo. Y cuando nosotros salimos del agua, nos identificamos también con su resurrección. Y Romanos dice en otras versiones, para que así como Cristo Jesús fue levantado a una vida nueva, nosotros también seamos levantados o vivamos una vida nueva. Eso es el significado del bautismo. Yo dejo allá en el agua mi viejo hombre. Yo dejo todo ese pasado. Yo dejo allá. Yo digo, Félix ya fue, ya lo sepulto. Y Félix fue sepultado un 8 de octubre del año 97, si no me equivoco. Sí, del año 97 me sepultaron en una piscina de Cieneguilla. Sí, ahí quedé. Y desde allí comencé un camino nuevo con el Señor, de mayor compromiso y de mayor entendimiento de lo que era la gracia, de poder entender que la gracia no significa, como dice Romanos, que el Señor me perdona y porque me perdona yo sigo pecando, sino que la gracia, por el contrario, es aquel favor inmerecido que yo recibo, que me lleva a ser más consciente de que yo no puedo herir a un Dios santo y que no puedo jugar con el regalo, con la gracia de la vida eterna. Cuán importante que cuando yo me bautizo, cuando tú te bautizas, puedas entender de que estás identificándote con la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo, por eso decimos que es un testimonio al mundo a través del cual mostramos que hemos aceptado a Cristo, pero que también es representativo de mi unión con Cristo en su muerte y resurrección. Es como yo digo, nosotros cuando nos bautizamos, o el bautismo
es la señal externa de algo que ha pasado en mi corazón. ¿Qué ha pasado en mi corazón? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Has muerto al pecado y has dicho, Señor, ya no más? La palabra de Dios dice que nosotros, en Romanos 6, estamos muertos al pecado. Lo que ha pasado en mi corazón es que recibí al Señor. Le dije, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Quiero servirte y seguirte por toda la eternidad. Esa decisión que yo lo hice en mi corazón y que algunos lo hemos hecho calladitos ahí, que nadie se entere. Y el pastor ha dicho, cierren sus ojos, levante su mano, y nadie se dio cuenta que levantado tu mano. Esa decisión privada en el bautismo viene a ser público. Yo siempre digo que el bautismo se parece mucho al matrimonio. Y yo recuerdo que un 26 de julio del año 2003, sí, 2003, le dije a Gisela, te amo, quiero casarme contigo, tú eres la mujer de mi vida. Usted sabe la historia, me choteó ese día, pero no importa, yo sabía de que estaba ya templada. Pero yo le dije en privado, nadie sabía eso. Pero 9 meses después, cuando nos casamos, fue la declaración pública delante de todo el mundo, sus amigos, mis amigos, los hermanos de la iglesia, nuestros pastores, sus jefes, mis compañeros. Todo el mundo se enteró de esa declaración que yo había hecho en privado. Y el bautismo se parece mucho al matrimonio en el sentido de que hasta que no lo hagas público, hasta que no te bautices, ese amor por Dios y ese compromiso nunca será público, nadie lo sabrá. Y cuando nos bautizamos, damos testimonio a las esferas naturales y espirituales de ese compromiso con Dios. ¿Estamos allí? Por eso el bautismo es muy importante. Hay muchos cristianos submarinos. ¿Conoce esa gente? Hay muchos cristianos que son submarinos. Nadie sabe que son cristianos. Nadie se ha enterado, ni su familia. En el próximo bautismo yo voy a invitarte a que pases la voz a toda tu familia, a todos tus amigos, para que se enteren. No para que te hagan bullying, pero para que se enteren que perteneces ahora a Cristo. ¿Ok? Súper importante, súper importante. Ok, vamos entonces a responder algunas preguntas. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizado? En Lucas capítulo 2:41 y en Marcos 16:16 nos enseña de que son los creyentes en Jesús que pueden ser bautizados. Los que creen en Jesús como su Señor y Salvador, los que reciben su palabra, pueden ser bautizados. ¿Sí? Uno no bautiza a gente que no es creyente. Uno no bautiza a personas que no tienen un conocimiento de lo que es la salvación. Uno bautiza a creyentes. Uno bautiza a gente que ha entregado su vida a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Mis pastores me decían que si uno no se arrepiente de su pecado y se bautiza, uno entra como pecador al agua y cuando sale de allí, sale como un pecador mojado. El bautismo sin arrepentimiento no tiene sentido. Por eso es que uno no bautiza a la gente por presión. Uno no bautiza a la gente por manipulación. Uno no bautiza a la gente para que la gente pague la mitad de la pensión en el colegio. No. Uno bautiza a la gente que ha reconocido al Señor como su Dios, como su Señor y su Salvador. ¿Cómo se debe bautizar? ¿Cómo se debe bautizar? Según Mateo capítulo 3:16, nosotros vemos que Jesús
descendió, dice, al agua. Y en Hechos capítulo 8 vemos a Cornelio que también descendió, y esto habla acerca de el bautismo por inmersión. Hay algunas personas que bautizan por aspersión, les tiran agüita, cha, 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 ¿cierto? Pero el bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Usted tiene que ir al agua. Usted cuando lo entierra no le agarra tierra. Si usted cuando entierra a un muerto no lo agarra y le tira tierra encima. No, usted lo pone bajo tierra. Y recuerde, como dice Romanos capítulo 6, nosotros en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Él fue sepultado. Y así también nosotros debemos irnos o debemos entrar al agua y debemos bautizarnos por inmersión. Eso es lo que creemos nosotros en nuestra iglesia y lo que practicamos como cristianos, y las personas que creen en la misma doctrina tienen también la misma práctica que nosotros. Otra pregunta: ¿en qué nombre se bautiza? ¿En el nombre del pastor Félix? No. ¿En el nombre de la iglesia cuadrangular? ¿Cuánto dicen amén? Tampoco. En el nombre del Padre, ¿de qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, 19 al 20. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le bautizan en nombre de ningún pastor, de ningún siervazo, de ninguna iglesia, de ningún ministerio. No le bautizan en nombre de Kids and Family. No le bautizan en el nombre del Golden. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué preparación hay para el bautismo? ¿Qué preparación hay para el bautismo? Y aquí lo que tenemos que responder es lo siguiente: que cada iglesia local tiene su manera de preparar para el bautismo en agua. Lo importante es que las personas entiendan la salvación, que es gratuita, que es en Jesús, y esto ya los prepara para que den este paso. Algunas preguntas que no están aquí, pero seguramente lo tienes y me gustaría responderlo. ¿A qué edad? Pues dos preguntas, ¿sí? Y si usted tiene otras, por favor, lo podemos allí hacer. ¿Ok? Y la pregunta tiene que ver con esto. ¿Se pueden bautizar los niños? Y la verdad es que no encontramos ningún registro bíblico del bautismo a los niños. No encontramos ningún registro. Ni Jesús, cuando tenía 12 años, registra de que se había bautizado. Jesucristo se bautizó como un adulto y no encontramos en la Biblia ningún registro. Porque recuerde, y ahorita voy a responder una segunda pregunta, porque recuerde que las personas se tienen que bautizar si son creyentes. Y para que ellos puedan ser creyentes, tienen que entender lo que es la salvación en Cristo. Y un niño, salvo que realmente tenga un conocimiento prematuro o una capacidad prematura de entender las cosas espirituales, no puede o no podría bautizarse. Y la segunda pregunta también está relacionada con la primera, ¿sí? Y es la siguiente: ¿a qué edad una persona debería bautizarse? Y esto, mis amados, es relativo. Una vez más, está directamente ligado a lo que les acabo de mencionar. Es muy importante, por lo menos para mí como pastor, de lo que entiendo de la palabra de Dios, para nosotros como iglesia, de la práctica eclesiástica que nosotros tenemos. No bautizamos a nadie que no entienda la salvación. Y eso es muy relativo.
Por ejemplo, mi hijo Natán, ¿qué edad quería bautizarse, amor? ¿8, 6, 7? Natán quería bautizarse desde los 4 años y cada año nosotros le reforzábamos la salvación y él entendía la salvación, pero yo como papá, ¿cierto? Quería asegurarme de que él entendiera y cada año eso era, le preguntaba y no tenía todas las herramientas, él entendía lo básico, él quería bautizarse, quería identificarse con el Señor, pero el conocimiento era muy básico y por lo tanto muy limitado. Entonces, y eso era aquí como una tensión un poco en la casa. Mi esposa ya quería bautizarlo. Y el tema es que cada año nosotros hacíamos este chequeo. Y efectivamente, Natán se hubiera podido fácilmente bautizar a los 8 años, 7, 8 años más o menos. Pero yo como padre, y tuvimos un acuerdo acá, de que lo bautizáramos cuando esté un poco más ya cuajado mentalmente. Y cada año le hacíamos preguntas de chequeo si entendía la salvación y el bautismo, qué cosa era. Finalmente lo bautizamos a los 12 años o 11 años. ¿Qué edad tenías, Natán, cuando te bautizaste? ¿Perdón? Cumpliendo casi 12 años lo bautizamos. Recuerdo que a una sesión o a una reunión de bautismo, nosotros siempre tenemos una charla para las personas que se van a bautizar una vez más, porque tenemos que explicarles lo que es el bautismo. Había un chico de 15 años y un chico de 12 años. Después de haber explicado lo más básico y claro posible, estos principios que les estoy explicando a ustedes, le pregunté al chico de 12 por qué quería bautizarse y efectivamente me dio una respuesta bíblicamente coherente de lo que había entendido y efectivamente tenía una fe en Cristo y quería bautizarse por identificación, quería él comprometerse con el Señor, quería él nacer a una vida nueva. Bacán, vamos al bautismo. Y le pregunté al chico de 15 años y el chico de 15 años no tenía claridad. Yo le sugerí de que la próxima vez, de que espere una próxima vez para poder bautizarlo. Porque una vez más es muy importante que las personas entiendan. Me tomé el tiempo para explicarle hasta 2 veces al chico, pero por la madurez, la comprensión bíblica de pronto, o la madurez intelectual de este chico de 15 años, no podíamos, ¿sí? Bautizarlo. Una vez más, ¿lo hubiéramos podido bautizar? Sí. Pero si una persona se bautiza sin entender, más adelante va a tener muchos cuestionamientos. Y por eso como iglesia, por lo general, no bautizamos niños y cuando los bautizamos cuando tienen un conocimiento claro, bíblico de lo que es el bautismo. Una pregunta adicional, ¿sí? Que no está allí, pero apúntelo, por favor. ¿Es necesario que me case por religioso y por civil antes de bautizarme? Y eso realmente no es un requisito bíblico, evidentemente. Y eso también es una postura de nosotros como iglesia. Entiendo que otras iglesias lo hacen diferente y eso está bien. Pero para nosotros es muy importante que las personas que son creyentes, que reciben a Cristo, deciden cambiar su vida y toman el paso del bautismo, ¿sí? Lo hagan. Y un poco lo que entendemos nosotros es que si pueden empezar a obedecer en cosas muy sencillas como el bautismo, porque el bautismo es algo muy sencillo de obedecer. Si puedes obedecer en algo tan sencillo, tan fácil como el bautismo, será más fácil obedecer en cosas más complicadas, como por ejemplo, decidir casarte. Significa eso. Yo he tenido y escuchado y sé de testimonios de que el Espíritu Santo inmediatamente cuando han salido del agua les ha dado la convicción de que no pueden seguir viviendo en fornicación y en convivencia. Y a partir de su decisión de bautizarse, empezaron a tomar pasos hacia el matrimonio. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo trae ese convencimiento. Y cuando uno sale del agua, y como dice Romanos capítulo 6,
nace a una nueva vida, tú quieres vivir una nueva vida, tú no quieres seguir viviendo como vivías antes, ¿cierto? Entonces, para nosotros, el casarte no es un requisito para que te bautices, ¿sí? Y de hecho, Felipe le preguntó al etíope, acá hay agua, ¿qué impide que te bautices? E inmediatamente dice que descendieron al agua y el etíope fue bautizado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les dije que esta lección iba a ser corta y a continuación vamos a hablar de la Santa Cena. Pero yo quisiera responder alguna pregunta acerca del bautismo. Levante su mano. Carlos, Reina. Pastor, buenas noches. ¿Por qué es que muchas personas, es decir, los que son de la religión católica, piensan que cuando uno se cambia o se toma otra decisión de dejar lo católico para pasar a ser evangélico o en alguna otra religión, ¿por qué piensan y dicen que ¿por qué te has vuelto a bautizar? Es un pecado ante los ojos de Dios, porque ellos piensan que siendo uno bautizado en lo católico de niño, sin saber y tener conocimiento, al ser bautizado en el Evangelio, piensan que es un pecado, piensan que es una maldición, o cosas que van en contra de las leyes de Dios. Sí, para responder rápidamente, es una respuesta larga, voy a tratar de hacerlo lo más corta posible. Recuerde que en la fe católica la salvación es por obras, no es por gracia, y pasa por cumplir los sacramentos que dicta la Iglesia Católica, ¿cierto? Donde básicamente necesitas cumplir estos sacramentos, comenzando por el bautismo, comenzando por la primera comunión, confirmación, confesión, comunión, matrimonio, extrema unción, misa de honras. Y no sé si me olvido algún otro sacramento, Natán. Natán estudia en colegio católico, así que él nos enseña. Son 7, y creo que mencioné los 7. Entonces, cuando uno no cumple uno de esos requisitos, entonces tu salvación está complicada. Entonces, por eso se cree que si uno falla o reniega o se abstiene de bautizarse y se bautiza en otra fe, entonces eso es algo que trae mucha condenación. Sin embargo, como nosotros estamos enseñando en este tiempo, de lo que entendemos de la palabra de Dios, la salvación no lo ganamos por cumplir requisitos, no es por obra, sino es por gracia. Entonces, y es básicamente por eso, esa es la razón por la cual se considera el bautismo en otra religión un cambio de religión, un desprecio a ese sacramento y por lo tanto una condenación mucho mayor. Pero una vez más, no es algo de lo cual la Biblia enseña. Y nosotros hemos de enseñar lo que la palabra de Dios nos dice y por eso estamos aquí. ¿Alguna otra pregunta con respecto al bautismo? ¿Alguna otra pregunta? He tratado de responder todas las preguntas posibles, pero de pronto algo se me ha escapado. Por favor, tenemos 2 minutos para hacer esas preguntas y ojalá 2 minutos para responderlo. ¿Alguna pregunta que esté allí al aire? ¿Alguna duda que usted tenga? Pastor, una segundita. Rápido, Carlos, porque yo cobro por pregunta. Dale. Pastor, definitivamente dentro de las 2 ordenanzas se puede considerar que también una ordenanza o una segunda ordenanza puede ser guardar los mandamientos y ¿cómo se llama? Yo quería hacerte una pregunta, se me fue. Era respetar el mandamiento también, los estatutos de Dios. ¿También puede ser considerado como una ordenanza? No, no, porque no son ordenanzas nuevas. No son ordenanzas nuevas que el Señor nos dio. Recuerde que Jesús vino a recordarnos la ley y esas sí estaban ya diseñadas para que nosotros la obedezcamos. ¿Sí? Entonces Jesús vino y simplemente nos lo recordó. Entonces, el bautismo y la Santa Cena sí son un mandamiento directo que el Señor Jesús nos hizo. Vamos, si no hay más preguntas, vamos por favor a movernos hacia la segunda ordenanza o el segundo
sí, la segunda ordenanza que tiene que ver con la Santa Cena, ¿ok? Que tiene que ver con la Santa Cena. Vamos rápidamente, por favor, a mirar la Santa Cena. La Santa Cena, vamos a mirar la cita bíblica, ¿dónde es que dice o dónde es que nosotros encontramos la ordenanza o el mandamiento de la Santa Cena? Lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 15 en adelante. El contexto aquí o la ocasión de este pasaje, usted lo puede después leer con tranquilidad en casa. Recuerde, yo estoy simplemente apuntando algunas cosas que creo que son importantes. Usted tiene el material en su mano, usted lo puede, por favor, revisar y ahondar, revisar las citas bíblicas. Por eso es que no lo leemos aquí a menos que sea relevante por un tema de tiempo. Pero la ocasión de Lucas capítulo 22, versículo 15, es cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos en la última cena. Y allí es que el Señor Jesús instituyó la Santa Cena en la última cena, en el evento de la última cena. ¿Ok? La otra que nosotros encontramos en Hechos 2:42 y 46, encontramos de que esta ordenanza que Jesús dio a sus discípulos, nosotros vemos que más adelante sus discípulos lo empezaron a practicar cuando la iglesia del primer siglo, conocida también como la iglesia primitiva, empezaba a reunirse. Dice que cada vez que se reunían, ellos se reunían para celebrar la Santa Cena o, como se conoce, la Cena del Señor. Cada vez que se reunían, ellos compartían la Santa Cena. Mire lo que dice allí. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la Cena del Señor y oraban juntos. Mire lo que dice el versículo 46 de Hechos capítulo 2, versículo 46. Además, todos los días iban al templo y celebraban la Santa Cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Entonces vemos que la Santa Cena era algo que Jesús lo instituyó, se los encomendó a sus discípulos. Años más adelante vemos que los discípulos empezaron a practicar, ¿cierto? Tenían como práctica de su vida eclesiástica, ¿ok? Y nosotros encontramos más adelante en el libro de Corintios que el apóstol Pablo utiliza diferentes nombres para hablar de la Santa Cena. Se le conoce con diferentes nombres. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, encontramos nosotros un sinónimo o otro nombre que se le da a la Santa Cena, y lo conocemos como la Cena del Señor. Así que cuando usted escuche, vamos a tomar la Cena del Señor, entonces usted sabe que se refiere a la Santa Cena que instituyó nuestro Señor Jesús. 1 Corintios 10, 21 también Pablo dice, cuando se refiere a la celebración de la Santa Cena, se refiere a la mesa del Señor. Ahora, muy importante esto, quiero detenerme aquí un momento para hacer un énfasis muy importante. Recuerde, la Santa Cena es la cena del Señor, no es la cena de la iglesia cuadrangular, no es la cena de la iglesia Alianza, no es de la iglesia de Ate, ni de la iglesia, ni del pastor Félix, ni del pastor Eligio, ni del pastor, de nadie. Esta no es la cena de nadie en particular, es la cena del Señor. Por lo tanto, es el Señor quien nos invita. Es el Señor quien dice, ven, ven, te invito, renueva ese pacto. Ven, vamos a tener comunión. Porque la cena del Señor, la mesa del Señor, representa eso. Y yo quiero detenerme en la mesa del Señor para hacer también un apunte o un llamado de atención o una exhortación. Y es lo siguiente, mis amados. En la mesa del Señor hay dos cosas. En la mesa del Señor usted siempre va a encontrar espacio. Hay un espacio para ti en la mesa del Señor. ¿No es eso maravilloso? Saber de que el Señor no nos echa fuera, sino que nos recibe como parte de su familia.
porque los creyentes en Cristo ahora somos parte de su familia y nos recibe en su mesa. Una historia que me recuerda mucho a esta verdad es la historia de Mefiboset. ¿Cuántos recuerdan la historia de Mefiboset? El hijo de Jonatán, el mejor amigo de David, que cuando entraron en guerra a destruir la casa de Saúl, ¿cierto? Dice que la nodriza agarró y sacó al muchacho, al hijo de Jonatán, el día que murieron Saúl y Jonatán, y el niño se cayó, se malogró los pies y quedó tullido, quedó inválido para toda su vida. Y estaba viviendo en Lodebar, que era un lugar de desprecio, un lugar, mejor dicho, para los olvidados, era un lugar de tristeza, de escasez. David escucha que el hijo de Jonatán, su amigo, su pata, su pinky, vivía, de que había alguien. Y David dijo, yo voy a hacer misericordia. ¿Habrá alguien aquí yo haga misericordia? Y alguien le dice, hay un hombre en Lodebar, el hijo de tu amigo. Y David lo manda a traer para que haga misericordia. Le devuelve todos los bienes de su padre. Lo invita al palacio y le dice, tú vas a tener un lugar en mi mesa. Tú vas a comer en la mesa del rey. Y lo restituye. Nosotros somos así como Mefiboset, dañados, tullidos, en lugar del olvido, en lugar de dolor, en lugar de desprecio, de necesidad. Y el Señor te invita a su mesa y te dice, en mi mesa hay lugar para ti. Ven a mi mesa. Y el Señor no solamente te da un lugar, pero lo otro que te da provisión. En la mesa del Señor, mis amados, siempre vamos a encontrar provisión para todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Lo que sea que fuera tu necesidad hoy, en la mesa del Señor lo vamos a encontrar. El Rey de Reyes te está invitando a su mesa. Por eso es que nosotros, cuando celebramos la Santa Cena, nosotros estamos tan agradecidos que podemos venir, acercarnos confiadamente al Rey, a su mesa. Me encanta pensar en la mesa del Señor, porque siempre encontraré un lugar y siempre encontraré provisión. Otra forma de llamar también a la Santa Cena, en Hechos capítulo 2, 42, ya lo leímos, y 46, el partimiento del pan. A la Santa Cena también se le conoce como el tiempo para partir el pan. Vamos a mirar rápidamente el significado de la Santa Cena, el significado espiritual, porque recuerde, todo lo que nosotros hacemos, que el Señor Jesús nos ha mandado, tiene un significado. En la iglesia no celebramos la Santa Cena porque no tenemos nada que hacer. No, lo celebramos porque entendemos que detrás de esta celebración hay un significado. ¿Qué significa? En primer lugar, como dice 1 Corintios capítulo 11, cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Él. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que usted toma el pan y la copa, usted se está acordando. ¿Por qué el Señor nos ha llamado? ¿Por qué el Señor nos ha llamado a hacer la Santa Cena? Porque nosotros somos gente que olvidamos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos gente que olvida. Y a veces somos muy, ¿cómo lo digo? Muy frescos, por no decir descaraditos. Y decimos, ¿qué ha hecho Dios por mí? Y nos olvidamos fácilmente. El Salmo 103 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 78, versículo 11, dice algo más todavía que quiero leerlo a continuación. Quiero leer a continuación.
Dice, cuando estaban en Egipto, en región de Zoán, vieron las grandes maravillas de Dios realizó ante sus ojos, pero no las tomaron en cuenta. En otra versión dice, se olvidaron. Muchas veces nosotros nos olvidamos que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor ha logrado para nosotros o por nosotros. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, también estamos anunciando a las esferas espirituales la muerte del Señor. Estamos declarando nuestra fe en la muerte del Señor. No estamos diciendo el Señor murió. No como otros locos dicen, no, se desmayó. Estamos diciendo que el Señor murió y que esa copa que representa su sangre es una sangre que fue derramada hasta la última gota, hasta quedar suero en su cuerpo. Por eso es que cuando le picaron al costado salió agua. Que dicen ahí los científicos que eso es suero ya cuando no hay más nada de sangre en el cuerpo. Estamos anunciando la muerte del Señor. Su muerte, la cual pagó por nuestros pecados. Cada vez que celebramos la Santa Cena, nos recordamos lo que Él ha hecho, recordamos su muerte y lo hacemos hasta que Él venga. Y por eso es que la Santa Cena es una práctica que donde sea que nosotros estemos, bajo cualquier circunstancia que nos encontremos, es algo que nunca debemos dejar de hacer. Porque la Santa Cena es algo que mantiene nuestra fe viva, nuestra fe en nuestro Señor, la fe que tenemos en su muerte, en su resurrección. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Quisiera leer lo que dice allí, capítulo 3, versículo 4 de Colosenses. Dice, pues ustedes ya han muerto. Ustedes ya han muerto, dice, para el mundo. Y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos con esta expectativa de que el Señor viene y viene por segunda vez y viene por su pueblo. Estamos declarando que Él resucitó, vive y que Él viene por segunda vez. Y el otro significado tiene que ver con lo que dice Corintios 10:16, tiene que ver con la copa de bendición. Cada vez que nosotros tomamos de la Santa Cena, del pan y de la copa, nosotros estamos siendo obedientes. Y déjeme decirle algo, la obediencia siempre trae bendición. Hay gente que quiere ser bendecida, pero no está dispuesta a obedecer. La gente quiere ser bendecida en su vida personal, pero no está dispuesta a obedecer las disciplinas espirituales que Dios nos manda. Orar, leer la palabra, adorar. Queremos que nos vaya bien en nuestras finanzas, pero no estamos dispuestos a obedecer los principios que rigen las finanzas. Muchos queremos que ser bendecidos en nuestro trabajo, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos dice con respecto al trabajo diligente, honrado y como para Él. Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, pero no estamos dispuestos a obedecer los principios fundamentales diseñados por Dios para que un matrimonio pueda desarrollarse de manera saludable.
queremos nosotros ser bendecidos, sepa, la obediencia atrae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Preguntas que usted nunca hace, se la voy a hacer. Y si hay alguna pregunta suelta, por favor, nos lo puede hacer llegar. La primera pregunta: ¿quién puede participar de la cena del Señor? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Bueno, en principio lo que puedo decir es que los que participan de la cena del Señor son los creyentes. Los que participan de la cena del Señor, en principio, son los creyentes. ¿Ok? Esto es algo muy importante que nosotros podamos entender. Los que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos allí? Entonces, los que participan de la cena del Señor son los que pueden celebrar la Santa Cena, los cristianos, ¿ok? Si usted ha recibido a Cristo, usted es bienvenido a celebrar la cena del Señor. La otra pregunta que le quiero hacer, ok, a ver, ¿dónde estamos? Segunda pregunta: ¿cuántas veces y cuándo debo participar de la cena? Bueno, en la iglesia primitiva lo hacían todas las veces que se reunían. ¿Cuándo se reunían? Todos los días. ¿Ok? Todos los días se reunían para celebrar, para adorar, para alabar. Hechos 2, 39 al 42, para cantar, recibir enseñanza, compartir, comer y celebrar la Santa Cena. Todos los días. ¿Sí? Usted lo puede hacer todos los días, lo puede hacer una vez a la semana, ¿sí? En su casa, con la familia. En nuestra iglesia lo hacemos una vez al mes. Sé que en algunas iglesias lo hacen una vez a la semana, ¿cierto? No importa la frecuencia, lo importante es hacerlo, es celebrarlo. Y yo creo que es una buena costumbre que en casa lo podamos hacer de manera semanal. Es una buena oportunidad para poder juntar a la familia, poder reconocer el favor de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, poder pedirnos perdón los unos a los otros, ¿cierto? Es súper importante que lo podamos hacer. Una tercera pregunta: ¿es el pan el cuerpo de Cristo y el vino la sangre? La respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. Jesús siempre hablaba con figuras. Algunas veces en los evangelios decía, por ejemplo, yo soy la puerta. ¿Significa que Jesús es la puerta? ¿Significa que ahora cada puerta que veas ahora tú le vas a orar? ¿Será que esa puerta le vas a rezar? ¿Será que a esa puerta tú le vas a decir, le vas a tocar y le vas a decir, Jesucito, bendíceme? No. Jesús decía, yo soy la vid. Jesús también decía, yo soy el pan de vida. Jesús siempre utilizaba figuras, ¿cierto? Y Jesús estaba hablando de su cuerpo como el pan y de su sangre como la, digamos, utilizaba la figura de la copa, pero no significa que el cuerpo de Cristo, ¿sí? El pan es el cuerpo literalmente y el vino es la sangre. A veces hay este concepto místico, ¿sí? De que el pan se convierte de manera sobrenatural en nuestra boca, se convierte en el cuerpo de Cristo. No, cuando usted recibe el pancito, ¿sí? Cuando usted recibe el pancito entra como pancito y seguirá siendo pancito o galletita, lo que sea que le den, aún después de que se lo toma. Lo mismo pasa
con el vino, ¿sí? Para los que celebran la Santa Cena con vino, para los que celebran la Santa Cena con chicha, o para los que celebran la Santa Cena con gelatina, como es en nuestro caso a veces. No se convierte por arte de magia ni por algo sobrenatural, no. No le pongamos mucho color, mucha atención a los elementos. Es lo que los elementos, en este caso el pan y el vino, representan. Es lo que el pan y el vino representan. Otra pregunta. ¿Continúa el sacrificio de Cristo en la cena del Señor? ¿Continúa el sacrificio de Cristo en la cena del Señor? ¿Por qué preguntamos esto? Porque a veces la gente cree que cada vez que toma la cena, estamos de nuevo crucificando a Cristo. No. Hebreos 9, 23 al 27 dice que Jesucristo murió una sola vez por todos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no va a volver a morir. No es una continuación ni es un repetir ese sacrificio constantemente. ¿Ok? No es repetir una y otra vez. No es cada vez que usted toma la Santa Cena, está matando al Señor Jesús. ¿Cierto? No. Jesucristo murió una sola vez por siempre. Y en la Santa Cena no se vuelve a hacer el sacrificio. Usted está recordando el sacrificio de Jesús, que fue una sola vez por todos y por todo. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Porque la Biblia habla en el libro de Corintios que nosotros, que la gente debe cuidarse de tomar la Santa Cena o la Cena del Señor de manera indigna. Pues básicamente, sí, hay varios conceptos aquí, pero básicamente lo que tiene lo que tengo que decir aquí es lo siguiente: tomar la Santa Cena de manera indigna es tomar la Santa Cena, recordar la muerte de Jesús, su sacrificio, recordar que Él ha muerto por mis pecados y no estar dispuesto a arrepentirme de mis pecados. Hay muchas personas que toman la Santa Cena, siempre animamos a las personas por eso. Antes de tomar la Santa Cena, examínese, pida perdón, arregle su vida. Si tiene pecados que confesar, aproveche la oportunidad, hágalo. Muchas personas que no quieren hacerlo, quieren seguir viviendo en su pecado, no quieren arrepentirse de sus malos caminos y toman la Santa Cena. Están tomando la Santa Cena de manera indigna. Y la Biblia nos hace una advertencia, que cuando una persona toma la Santa Cena sin haberse arrepentido, sin tener el tiempo de confesar, de reconocer en qué punto de la vida espiritual está con Dios, Pablo dice que toman y beben juicio. ¿Qué significa eso? Y Pablo dice algo muy duro. Dice que a causa de esa actitud, porque es una actitud no arrepentida, porque hay personas que pecan, pero después llegan ese momento y dicen, pucha, yo no puedo seguir así, Señor, perdóname. Mira, esto es mi lucha, ayúdame, no puedo salir de esto. Señor, ayúdame, mira, aquí está tu pan, aquí está la copa. Tu palabra dice que esta copa representa tu sangre y la sangre puede limpiarme. Límpiame, Señor. Y me acojo a eso y tomo la Santa Cena, el Señor hace. Pero hay gente que dice, que sabe que está mal y dice, vamos a tomar de frente, Señor, tú sabes ya. Choche, ñaño, tú ya sabes ya. El de arriba ya conoce. Y no hay ese evaluarse, examinarse, y no quiere y no les da la gana y toman la Santa Cena como si fuera un chiste. La Biblia dice que por esa actitud en la iglesia primitiva y en la iglesia de Corinto de manera específica, 1 Corintios capítulo 23 en adelante, muchas personas estaban enfermas y otros habían dormido. Que cuando la Biblia habla de dormir, y en este pasaje el dormir significa que se murieron, hermanos.
No es que, ay, qué lindo el hermano, tomó la Santa Cena y le dio sueño y por eso duerme en la prédica. No, en Corintios la gente moría por tener esta actitud no arrepentida. Y yo creo de que hay juicio de Dios en la vida de las personas cuando traen o cuando tienen esta actitud o toman la Santa Cena sin examinarse, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la Biblia dice algunos están enfermos. Y yo creo que hoy en día todavía muchas personas que toman indignamente sí están enfermos. Y puede ser que no estén enfermos físicamente, pero sí estén enfermos en otras áreas de su vida, emocionalmente, espiritualmente. Es posible que por esa actitud, ahora lo digo yo y no el Señor, ¿sí? Pero yo creo de que muchos cristianos están enfermos en sus relaciones interpersonales. Su matrimonio está enfermo, sus finanzas están enfermas, su ministerio, su influencia están enfermos, sus relaciones con la gente, tienen pésimas relaciones. Y algunos sí están enfermos físicamente y otros están enfermos espiritualmente, no pueden salir de ese hoyo. Y esto tiene que ver porque no tenemos nosotros una actitud arrepentida y estamos nosotros celebrando la cena de manera indigna. ¿Estamos ahí, amor? Otra pregunta. ¿Es necesario ser bautizado en agua o ser miembro de la iglesia para tomar la Santa Cena? En nuestro caso, en algunas iglesias sí. Solamente hacen una reunión solo para los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia son miembros bautizados. Pero nosotros en la iglesia cuadrangular tenemos un sistema más de tomar la Santa Cena de manera abierta. Porque una vez más, yo creo que independientemente si uno está bautizado o no, la Santa Cena puede ser una gran oportunidad para que las personas empiecen a tomar decisiones por Cristo, se arrepientan de su pecado y después convencidos por el Espíritu Santo de su convicción y habiendo confesado sus pecados en la Santa Cena, posiblemente diga, yo también quiero bautizarme. Y hemos tenido esos casos. Por eso es que nosotros como iglesia no restringimos. Muchas veces me han criticado porque me han dicho, pastor, ¿cómo es posible este hermano pecador que recién acaba de venir? Si usted lo conociera, ¿cómo le deja tomar la Santa Cena del Señor? Yo digo, buenísimo, porque ese pecador necesita ponerse a cuentas con el Señor y necesita acogerse al sacrificio de Cristo. Y ojalá la luz de Cristo lo pueda alumbrar. Entonces en la iglesia no le ponemos muchas restricciones a las personas. ¿Por qué algunas personas no toman la Santa Cena? Uno, yo creo porque no entienden esto que estamos hablando, lo que significa la Santa Cena. Pero también, haciendo referencia al punto anterior, la letra E, creo que muchas personas no toman la Santa Cena porque saben que están mal delante del Señor y no se quieren arrepentir. Y como no quieren arrepentirse, dicen, paso, no voy a tomar la Santa Cena. Lo cual es válido, porque el hacerlo es tomar indignamente la cena. ¿Ok? Yo siempre digo, la única persona que puede impedir que tomes la Santa Cena eres tú mismo, cuando no tienes un corazón arrepentido. Y por último, esto sí es, mejor dicho, la pregunta, ¿quién sirve la Santa Cena? ¿Quién sirve la Santa Cena? Eso también depende mucho de las iglesias. En algunos casos lo hacen líderes reconocidos en la iglesia, lo hacen los pastores, algunos tienen el sistema de diaconado o de ancianos en la iglesia, son ellos los que administran la Santa Cena. En nuestra iglesia, los que principalmente administran son hermanos que nosotros disponemos. Lo único que se les pide es que ojalá estén alineados con Dios
y en la iglesia tenemos la costumbre, por lo general, de poner matrimonios allí que sirvan la Santa Cena y siempre les animamos. Y yo lo hago con esta segunda intención, porque siempre cuando los matrimonios sirven, el diablo siempre está allí haciéndolos pelear. Y para mí es una buena oportunidad para que, aunque sea ese día que sirven la Santa Cena, puedan estar alineados con el Señor y puedan estar bien el uno con el otro, ¿cierto? Pero muy importante que quien sea que sirva la Santa Cena tiene que estar alineado con Dios y alineado con su prójimo, ¿sí? Pero una vez más, en nuestra iglesia esto es libre también, ¿sí? En algunos casos nosotros, como se dará cuenta, hay gente que lo prepara, pero no necesariamente lo sirven porque ponemos una mesa. Me gusta mucho a mí el concepto de la mesa y por eso siempre en la iglesia ponemos la mesa y hacemos que la gente pase adelante a servirse. Y para mí también eso es muy significativo porque hay algunas personas que toman el pan y la copa porque el hermano que sirve la copa le pone en su cara y pues aunque sea, ya, para que no me miren feo, voy a tomar. Y el tomar la Santa Cena no debería ser una obligación. Por eso yo, a propósito, como pastor en la iglesia, una de las formas como lo celebramos es también haciendo que la persona ejerza su libertad y su voluntad para salir de su asiento, que vaya adelante, que todo el mundo la mire, que agarre el vasito y que pueda decidir alinear su vida con Dios. Vamos a orar para terminar la grabación y no hacerla muy largo para la versión del YouTube. Y vamos a hacer unas preguntas los próximos 10 o 15 minutos. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra y por esta enseñanza. Bendice tu palabra, trae convicción sobre estas ordenanzas. Pido por aquellas personas que no se han bautizado, que puedan tomar ese paso de fe. Y aquellos, Señor, que han dejado de tomar la Santa Cena, que puedan alinear su vida y su corazón contigo. En el nombre de Jesús. Amén.